¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva clase de Informática 1. Ya estamos en el proceso de grabación, así que le damos la bienvenida. Mercedes Cusera y quienes habla Marcelo Ortiz Pla, para compartir un nuevo viernes por la mañana, una nueva clase de informática en la que vamos a estar desarrollando y vamos a estar trabajando con ya el cierre de lo que sería la previa a la resolución de problemas. Estaríamos trabajando hoy con el armado de una PC, vamos a tratar de ver las consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros decidimos utilizar un cierto software o nos vemos en la necesidad de utilizar ese software, y en ese contexto vemos si la máquina está en condiciones, nuestra computadora está en condiciones de sostener el funcionamiento del mismo, o en su defecto, nos vemos en la necesidad de salir a comprar una computadora porque el software que nosotros tenemos obligación de utilizar por la razón que fuere, no funciona, no es soportado por las computadoras que contamos, y tenemos que, bueno, de alguna manera dar dimensión para poder elegir una computadora que sea acorde al software que pretendemos utilizar. Entonces, en estos variados contextos, vamos a tratar de describir someramente, sin entrar en un nivel muy, muy profundo de detalle de especificaciones técnicas. No es la idea para nada, porque, digamos, tanto la ingeniería industrial, como la ingeniería civil, como la ingeniería mecánica, disponen de los sistemas informáticos como un recurso de uso. Y uno trata de, de manejarlo bien, de tratar de sacarle el máximo potencial que tienen, pero la realidad es que no somos especialistas en el tema, como podría ser, por ejemplo, un ingeniero en sistemas o un ingeniero electrónico, que tiene otra mirada sobre el recurso. Y sus planteos por ahí son un poquito más desde una mirada distinta, desde la herramienta. Esto es como cuando nosotros nos manejamos con un auto, lo utilizamos como es una herramienta, nos lleva, nos trae. Nosotros sabemos que hay que llenar el tanque de nafta, que hay que cambiar el aceite, que cada tanto hay que hacer una serie de tareas de mantenimiento específicas, pero luego sentimos un ruido raro y ¿qué hacemos? Lo llevamos al coche del mecánico y decimos resuelva. Y después empezamos a rezar porque no llegue la factura. Pero ese tipo de cosas, de alguna manera, se nos replica, se nos repite a nosotros como usuarios de un sistema informático. Entonces sí tenemos que estar al tanto, necesitamos saber manejarlo, manejar el entorno, tenemos que saber que hay que hacer mantenimiento, tenemos que aprender a hacer ese mantenimiento, pero también hay un nivel de profundidad que nos supera y que no está, digamos, no tiene sentido que estemos manejando, porque nosotros, nuestros saberes están centrados en la resolución de otro tipo de problemáticas. Entonces, en este contexto, bueno, acá ya vamos a empezar a reducir mi presencia, ¿eh? De forma tal que vamos a centrarnos en cómo elegir un PC, básicamente. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a ver de qué se trata cuando, por ejemplo, uno dice, bueno, tengo que aplicar, tengo que usar Word, tengo que usar para el cálculo, tengo que usar bueno, AutoCAD. Entonces, lo primero que me dice, bueno, ¿y cuáles son los requerimientos de tu sistema, de tu computadora? Bueno, entonces vamos a empezar por el principio, vamos a charlar un poquitito sobre esos aspectos. Entonces, cuando nosotros estamos conversando en la previa, o estamos buscando bibliografía, siempre lo que tenemos que hacer es tratar de reconocer en esa bibliografía o en la charla con un asesor, nosotros pedimos el recurso, necesitamos esta aplicación, y ellos nos tienen que decir, bueno, pero su máquina tiene que tener tales características, tales consideraciones, en fin, a que empezamos, deben explicitarnos cuáles son los requerimientos del sistema. Y ahí vamos a empezarnos a meter un poquitito en, primero, ¿qué son los requerimientos del sistema? Por supuesto, son requerimientos que les tiene una aplicación respecto de software y respecto de hardware. ¿Qué son los requerimientos de software? Básicamente son características que tiene que tener respecto de un sistema operativo determinado o algunas alternativas, pero también puede ocurrir que necesitemos que estén instaladas algún tipo de aplicación en particular. Respecto
de los requerimientos de hardware, bueno, por supuesto, el universo es muy variado. Acá empezamos a tener, digamos, particularidades que son increíbles. Acá tendríamos que hacer un mapa conceptual, Mercedes, en el cual ponemos lo que serían, lo que estamos describiendo nosotros, que serían, digamos, a nivel conceptual, muy sintético, y después eso se va abriendo como un árbol en el cual, en lo específico, tendríamos una cantidad impresionante de variantes y variedades que, bueno, que nos hace imposible abarcar en su totalidad porque realmente siempre va a aparecer un caso nuevo. Entonces, bueno, Nadie lo abarca, no hay persona que lo abarque completamente. exactamente, porque las condiciones, las particularidades son increíbles. Entonces, nos vamos a mantener una estructura esquemática para tratar de entender el contexto, para tratar de entender, digamos, lo esencial. Entonces, bueno, cuando hablamos de requerimientos de hardware, lo que estábamos diciendo es, yo requiero, si por ejemplo tengo que ver las planillas de cálculo, voy a requerir un monitor. Puedo requerir una impresora, pero por supuesto también va a tener un requerimiento de diferente índole, de componentes que hacen el sistema. Vamos a meternos un poquitito en esto. Vamos a empezar a avanzar entonces sobre las características de los requerimientos de los diferentes dispositivos que podríamos llegar a tener en el desempeño de la aplicación funcionando en nuestro contexto de trabajo. Y ahí nos metemos un poquitito en hablar de lo que serían los tipos de requerimientos. Entonces yo primero, por supuesto, tenemos requerimientos de software y requerimientos de hardware. Pero dentro de los requerimientos de hardware podemos hablar de dos tipos básicos: los requerimientos mínimos de hardware y los requerimientos recomendados de hardware. Y acá lo que conviene es tratar en lo posible de detallar de qué se trata esto. Entonces, bien, cuando hablamos de requerimientos mínimos, ¿a qué nos referimos? ¿A qué hacemos mención? Esto es muy importante porque cuando nosotros tomamos la decisión estamos, digamos, involucrando dinero. Y en la decisión de inversión, por ahí, cuidando el mango en una línea, tomamos una decisión equivocada porque nos confiamos que, bueno, el requerimiento de funcionamiento es y ya está. Bueno, vamos a tratar de hablar de los requerimientos mínimos. Cuando hablamos de requerimientos mínimos, lo que estamos poniendo, primero nos vamos a poner en contexto. Armamos desde el punto de vista del hardware la computadora que tiene estrictamente lo que nos requiere la aplicación. Y lo básico por el funcionamiento. Por ahí no nos pide un teclado y un mouse, pero si no lo tenemos no podemos operar. Entonces, bueno, es una estructura básica de computadora con los requerimientos de hardware estrictamente solicitados en cuanto, por ejemplo, a procesador, en cuanto a memoria RAM. Instalamos el software y en las condiciones de esta única aplicación arranca a funcionar desde cero. Y ahí funciona. Y funciona. Bien, esos son requerimientos mínimos. Ahora, no es la operación en producción. Es decir, estamos haciendo la puesta en marcha. ¿Vieron cómo en este momento que está de moda el tema de las vacunas? El laboratorio Richmond, ¿qué hizo? Hizo una pequeña producción de 21.000 vacunas acá en Argentina. Es una experiencia piloto en la que se está probando el funcionamiento, las características. Eso serían las condiciones mínimas, de acuerdo al requerimiento mínimo, el equivalente. Ahora, para la puesta en producción, bueno, primero se están haciendo controles de calidad para ver si el producto responde, después se van a ir haciendo ajustes, progresivamente va a ir aumentando la producción hasta que entra en régimen. Bueno, de alguna manera, los requerimientos recomendados de hardware son los que nos permiten tener la planta operando en condiciones normales de funcionamiento a máxima producción. ¿De acuerdo? Entonces, los requerimientos mínimos son la puesta en marcha, la prueba, y no son los que tenemos que resolver. Nosotros cuando tenemos que tomar una decisión respecto de las características, salvo que estemos investigando la aplicación, entonces agarramos y decimos, bueno, armamos computadoras, decimos, bueno, lo pongo en estas condiciones mínimas para ver cómo responde, para ver cuáles son sus características y ya está. Entonces para ahí sí lo podríamos usar. Pero si yo quisiera
utilizarlo como elemento de producción, no. Realmente los requerimientos que tenemos que utilizar son los requerimientos recomendados, porque implican la aplicación de la utilización de la aplicación compartiendo recursos con otras aplicaciones, porque nuestra computadora normalmente estamos trabajando, por ejemplo, yo estoy dando mi clase de Zoom, digamos, mi aplicación es Zoom, estamos haciendo nuestro intercambio, estoy contando con recursos que tiene la aplicación, pero de golpe me van saliendo cartelotes con flashes de noticias que van saliendo, o que, por ejemplo, que me ingresaron a Telegram varios mensajes que tengo pendientes de varias personas, me va saliendo un listadito de esas características, tengo un monitoreo en la casilla de correo que me está indicando cosas, por supuesto también tengo abiertas un par de navegadores, y les digo un par literalmente, estoy operando de esta manera el Google, el operador del navegador de Chrome de Google, y estoy trabajando con el operador de Opera en forma simultánea, pues los uso en realidad. En algunas instancias me funciona mejor uno, en otras instancias me funciona mejor el otro. La verdad yo uso los dos porque dispongo de los recursos, entonces me resulta más cómodo trabajar solapado en forma simultánea. Con los dos trabajo con varias solapas, pero con las dos aplicaciones en forma simultánea. Y en este momento, bueno, tengo un explorador también trabajando, pero más allá de esas aplicaciones que yo conscientemente estoy utilizando, hay un montón de aplicaciones que están trabajando en segundo plano, entre ellas los antivirus. Por ejemplo, también tengo el AutoCAD. Yo tengo instalado el AutoCAD y Revit en la máquina. En segundo plano, tengo la conexión que me valida la licencia y está funcionando. Tendría que ir a mi administrador de gestión de la computadora y eliminar las actividades secundarias que puedo limitar de alguna manera. Entonces, este tipo de cosas debemos tenerlas en cuenta y son de alguna manera consideradas cuando estamos describiendo lo que serían requerimientos recomendados de hardware. Hablemos un poquitito ahora más específico. Vamos a centrarnos en tratar de explicitar un poquitito esto de requerimientos de hardware así de modo general. Eso como una gran burbuja que crece. Bueno, estamos hablando concretamente de qué tipo de placa madre tenemos que utilizar. Muchas veces no es determinante la placa madre, pero sí el CPU. Entonces, placa madre, el CPU, memoria RAM. En cuanto a calidad y en cuanto a cantidad, hay algunas aplicaciones que requieren un cierto tipo de memoria RAM por las características de respuesta que tiene, que otras no soportan en la aplicación. Requisitos de espacio disponible en el disco duro o rígido, algún tipo de monitor en particular con una cierta resolución, adaptadores de video, unidades de CD-ROOM, de DVD, tarjetas de red para poder establecer la conexión, por ejemplo, vía cable o un dispositivo de Wi-Fi instalado. Muchas veces, bueno, hoy la mayoría de las notebook y netbook ya traen incorporado el dispositivo de Wi-Fi. Pero, por ejemplo, en el año 2010 hasta el 2014 era un opcional que no todas las computadoras tenían. Y en más de una ocasión uno se planteaba, ¿y valdrá la pena tener Wi-Fi o no? Más se notaba con el Bluetooth. Hoy también hay computadoras que no tienen Wi-Fi, hoy prácticamente todas tenemos que poner Wi-Fi, es natural. Hay computadoras de escritorio que tienen conectividad vía cable, punto a punto, pero la mayoría de las máquinas utilizan Wi-Fi como elemento de conectividad, siempre. Es el más popular, el que hoy es un estándar prácticamente en las máquinas. Pero no es así el Bluetooth. Entonces, de golpe y porrazo, si necesitamos establecer una conexión con Bluetooth, algunos artefactos lo tienen, la mayoría de los teléfonos tienen Bluetooth, no todos, y algunas computadoras, y si no tenemos que mediante un dispositivo USS agregar ese dispositivo. Hay cierto software que lo requiere. Le doy un ejemplo. Yo utilizo un software que se llama Torque, que me permite establecer una conexión entre mi teléfono celular y la computadora de mi auto. Necesita Bluetooth para conectarse. Es más, el problema no lo tengo en mi teléfono, sino que lo tengo en la computadora
para establecer el vínculo, pues, conectar un cable. Entonces hay que comprar un dispositivo que le permite, que se enchufa en el conector, en el cable, bueno, no me acuerdo el nombre, pero tiene bueno, no importa. Tiene un cable en particular y entonces yo enchufo un conector que me permite establecer la conexión con Bluetooth. Listo. Establecí la conexión. Una condición que tiene este programa para poder establecer la conexión es que se disponga de ese dispositivo específico. Después, por supuesto, también especificidades como tipos de conectores de puertos, ¿no? Conectores USB que son los universales, serial, VGA, HDMI, etc. Los seriales son las viejas computadoras donde se enchufaban los mouse y donde se enchufaban los teclados, son los seriales. Pero en fin, requisitos, como les contaba, de este aparato, o algo tan básico como un mouse, pero no cualquier mouse. Por ejemplo, AutoCAD requiere el uso de un mouse que tenga ruedita. Entonces, hoy por ahí, por una cuestión de precios, uno mira y ya le parece un estándar que los mouse que tengan 2 botones y una ruedita. Y la verdad no es un estándar. Los Macintosh originalmente utilizaban, ahora no, sinceramente en la actualidad yo creo que también siguen usando un solo clic, con un solo botón les alcanza, pero qué sé yo. Hay dispositivos que son necesarios utilizar en contextos como AutoCAD, en lo que necesitamos 2 botones y ruedita. Listo, después podrá ser inalámbrico o no. Los presupuestos, a ver, mouse, desde 650 pesos a 15.000 pesos estuve viendo en Mercado Libre. Entonces, bueno, hay una serie de ofertas increíbles y bastante amplias. No se olviden, por favor, gracias a los que se acordaron y empezaron a tipear su nombre y apellido, de registrar su nombre y apellido por cualquier cosa. La verdad es que hay otra consideración importante. Pues, está ocurriendo, esto ocurre cuando hay microcortes. Cuando hay microcortes en las conferencias, lo que ocurre es que por ahí ustedes están tratando de entrar, ingresan a la sala de espera y se quedan y se quedan y se quedan, más allá del horario de inicio, ¿no? Cuando ustedes están ingresando tarde o por algún motivo salieron, vuelven a ingresar y es como que ingresan y no les damos entrada. Ojo que lo que pasa cuando hay microcortes, que pueden estar en su origen o me puede estar ocurriendo a mí, ¿qué ocurre? Esa comunicación para darme aviso de que están en sala de espera a veces no se plasma. Entonces, en esos casos, yo sé que ustedes tienen armado un grupo de WhatsApp. Si llega a ocurrir y ven que estamos demorando, manden un WhatsApp a alguien del grupo para que me dé aviso a mí, porque por ahí yo no lo estoy viendo y está entonces, por un lado, me da aviso y puede ocurrir que si yo no lo estoy viendo, ustedes lo que tienen que hacer es probar, salir y volver a entrar. En esos casos serían 2 herramientas. La primera es salir y volver a entrar, y si ven que no estamos dando respuesta, es porque por ahí no lo estoy viendo porque estoy trabajando con varios objetos en esta pantalla, entonces que nos den un aviso por el chat y lo subsanamos. Bueno, avancemos un poquitín más con requerimientos de software. Acá vamos a tratar de hacer una descripción genérica de situaciones posibles, más que nada. Entonces tenemos, por supuesto, la primera consideración, un requerimiento de sistema operativo, insisto, necesario. Siempre necesitamos un sistema operativo. Entonces, bueno, lo que el requerimiento nos dice, tal, uno u otro. Y acá viene una cosa importante, hablando de sistemas operativos y requerimientos. Necesito que instalen en esta semana Flowgorithm. Sobre el final de la clase vamos a ir a la página, vamos a ir al aula, les voy a mostrar los recursos que disponemos en el aula y vamos a ir a la página para que ustedes traten de instalar la aplicación. ¿Por qué? Porque a partir de la próxima semana, el próximo viernes, de no mediar alguna dificultad que no podamos subsanar con las ayudas, bueno, trataremos de verla puntualmente, pero la intención es utilizar, a partir de la semana que viene, empezar a hacer nuestra aproximación a Flowgorithm. Es decir, quiero que lo instalen, quiero que lo pongan y se empiecen a probarlo, y para eso seguramente después Mercedes les va a pedir algún trabajito, tipo armar aunque sea un cuadrado, insertar algún objeto en el mismo, como para probarlo. Vamos a ver si lo consideramos como una actividad, o bueno, pero en la práctica sí háganla ustedes para ir familiarizándose con el recurso que vamos a estar utilizando
a lo largo del año, tiene ventajas y tiene desventajas. La primera gran ventaja que tiene es que en la virtualidad, como recurso, nosotros tomamos la decisión de utilizarlo, con lo que nos implicó el año pasado generar un cambio cultural bastante importante en el despliegue de la materia, pero genera algunos beneficios que merecen la pena ser mencionados, que tienen que ver con un aspecto que es la verificación. O sea, nosotros al utilizar Flowgoritmic contamos con un recurso que nos permite disponer de lo que son las pruebas de escritorio. O sea que ustedes, solo dibujando el diagrama, están teniendo programas funcionales, lógicamente funcionales, y además, en forma automática, nos traduce a diferentes lenguajes de programación. Es decir, estaríamos de alguna manera con nuestro diagrama lógico escribiendo el programa que es comprensible para la computadora. Y automáticamente tenemos el código. En ese contexto, nosotros, digamos, necesitamos una situación básica, un programa básico, porque la verdad es que es un programa educativo, entonces tiene limitaciones. Nosotros podríamos copiar el código, pasarlo a un editor, por ejemplo, Dev C++, que es uno de los que recomendamos, porque es de distribución gratuita también, con licencias freeware. Entonces, podemos operar ese programa y saltearnos de alguna manera la utilización del lenguaje, de escribir nuestro código, línea por línea, en nuestro editor de textos con capacidades de compilación y link edición. Entonces, eso es un gran paso, pero además tiene una gran ventaja que nos permite acceder hasta 18 lenguajes de programación diferentes, con lo cual se nos abren las puertas a programar, tal como nosotros lo vamos a hacer en C, pero se nos abren las puertas para Python, se nos abren las puertas para Java, con estructuras muy básicas y muy sencillo. ¿Por qué? Porque en la diversidad también lo que ocurre es que tenemos que buscar todos los elementos en común para programar y eso nos limita. Por ejemplo, no existe la disponibilidad de subir información desde una planilla de cálculo, solo por teclado se puede incorporar información, bueno, o generar algún tipo de truco, pero la verdad es que los recursos que nosotros vamos a estar implementando en la puerta de la programación alcanzan y sobran, por eso nos hemos incorporado, nos hemos ayornado, hemos incorporado este software, con las ventajas y desventajas. Una de las desventajas que tiene es que no hay mucha información disponible en Internet, así que todo material que puedan encontrar que nosotros no le hayamos provisto el link en el aula y que por otro lado no esté en la página web oficial, siempre es bienvenido. Con lo cual les agradeceremos que nos hagan llegar, porque estamos en la etapa de recopilación de contenidos y búsqueda en la web de esta aplicación, que es de uso universitario y que realmente muy poquitas, o sea, está siendo desarrollada en la universidad, no me acuerdo si Pensilvania, Colorado, o cuál, bueno, en la universidad se está desarrollando, se está utilizando, y de a poco lo estamos utilizando como recurso en otras universidades, y bueno, nosotros lo hemos incorporado porque es un recurso multilingüe, que tiene una buena didáctica, y que merece la pena ser utilizada. Nos dificulta un poquitito un par de cosas, porque digamos, nosotros veníamos en un esquema de diagramación estructurada, y bueno, nos tenemos que ayornar a la diagramación lógica por ahí, que sí es estructurada, pero que por ahí tiene algunas convenciones en la representación que son diferentes, que es anecdótico. Entonces, tiene una gran ventaja, pero bueno, lo que necesito es que lo vayan probando, que vayan instalándolo, que traten de tenerlo disponibles. Hoy les voy a mostrar en nuestra página de internet, disponemos, de página de internet, en nuestra aula virtual, disponemos de las aplicaciones que tengo subidas y hay versiones portables que funcionan de una. Es decir, siempre en el ámbito Windows, pero ustedes pueden poner en un pendrive o en un archivo, en una carpeta, ponen esa aplicación directamente, le hacen doble clic y ya funciona. Y se lo voy a mostrar operativamente en la máquina para que vean cómo es esto en realidad. Continuemos con lo nuestro. Dentro de los requisitos de software, después les conté que necesitábamos un sistema operativo.
les conté que necesitamos requerimientos de aplicaciones específicas que estén instaladas y operativas. Por ejemplo, cuando uno quiere instalar una aplicación que se denomina MatCAD, se llama MatCAD, una de las condiciones de la instalación es el uso de Internet. O sea, una de las condiciones preexistentes para poder instalar el software es que esté ya preinstalado y funcionando Internet Explorer 7.0 superior, y después también Adobe Rider, ahí no me acuerdo si 6 o 7.0 superior. Uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué requerimos este tipo de cosas? Puntualmente, la mirada que tiene PTC, que es bastante razonable, es que si ustedes tienen que instalar el software, tienen que adquirir la licencia. Adquirir la licencia implica una conexión por Internet a sus servidores, y el entorno de trabajo, en principio, que para el cual está desarrollado, es únicamente Windows 10, por lo cual, bueno, Windows 10, Windows en general, de XP en adelante, en todos los Windows, con lo cual Internet Explorer es la aplicación, no es parte del sistema operativo, pero es parte de las aplicaciones que están incorporadas al paquete del sistema operativo Windows. Entonces, bueno, como elemento, utiliza ese navegador. Entonces, tiene que estar instalado. Y por otro lado, el Adobe Rider, ¿por qué? Porque el Adobe Rider les permite utilizar parte del aplicativo, parte, para mostrar y presentar los acuerdos de licencia que nosotros tenemos que convalidar. Entonces, como los archivos están desarrollados en un formato PDF, usamos parte del recurso y nos presenta el acuerdo para que lo podamos leer, reconocer, y para que tildemos y aceptemos. Si no aceptamos las condiciones de uso, no lo usamos. Pero si para poder aceptarlo, tenemos que poder abrirlo y poder leerlas y convalidarlas. Entonces, bueno, se requiere de esos dispositivos. Y por ahí alguna otra ocasión, por ahí en la cual yo no estoy en conocimiento, que también lo requiera. Lo concreto es que muchas veces las aplicaciones exigen que tengamos instalados ciertos otro tipo de aplicaciones en particular. También ocurre que nos puede surgir como requisito que ciertas aplicaciones no estén instaladas en el sistema, porque claro, se genera una colisión de intereses o de uso de recursos con configuraciones distintas que hacen que una interfiera con el funcionamiento de la otra, y bueno, y ocurre. Entonces, una de las condiciones es que se desinstalen algún tipo particular de aplicación para poder utilizarla. Además de esto, hay configuraciones, es decir, el sistema operativo debe estar configurado de cierta manera o de otra manera. Después tenemos lo que se denominan requisitos de controladores o APIs, que son, ahí vamos a poner un plus, ahí está. Las APIs son un conjunto de procedimientos que cumplen una o muchas funciones. Básicamente sería una interfaz de programación de aplicaciones, es decir, un espacio en el que podemos programar pequeños contenidos adicionales, y que en general se vale de ellos la aplicación para obtener recursos adicionales. Y que tomamos de alguna manera prestadas, por llamarlo de una manera. Después, por ejemplo, también para que funcione tal o cual aplicación, requerimos que tenga, por ejemplo, un sistema operativo Windows XP Servipack 3, es decir, un compendio de actualizaciones y mejoras que se le han hecho al sistema y que lo permiten hacer funcional, y que si no estuvieran, ese mismo sistema operativo no está en condiciones de responder a los recursos y necesidades que necesita la aplicación para ser funcional. Por otro lado, también requerimos de plugins, por ejemplo, tener instalado Flash en el navegador web, que serían los plugins, son programitas que nos permiten, a ver, avanzamos, ahí está. Los plugins son programitas que nos permiten añadir funcionalidades y características a la aplicación. Entonces, tenemos los cookies por un lado y los plugins que tienen una funcionalidad semejante. En general, con los cookies se nos meten propagandas no deseadas, pero siempre con este tipo de herramientas abrimos la posibilidad que se nos filtre software malintencionado, por lo cual tenemos que tener recaudos con este tipo de recursos. Hay algunos que son
mm, que digamos que nos eh, abren puertas respecto de la fragilidad de nuestro sistema, de nuestra seguridad de nuestro sistema. Entonces hay que hacerlo con cuidado y la necesidad de esos requisitos hay que revisarlas previamente. Ejemplos típicos son las posibilidades que tenemos en los teléfonos, en las cuales nos piden, por ejemplo, vieron que las aplicaciones después, por supuesto, esto tiene que ver con las configuraciones. Nos piden permiso para utilizar, por ejemplo, la cámara, para utilizar el GPS. Entonces, hay aplicaciones que de golpe uno dice, ¿para qué quiere permiso para acceder a mi biblioteca, a mi agenda de datos? Bueno, algunas tienen sentidos justificados y otras no tanto. Entonces, bueno, mm, es bueno tratar de revisar ese tipo de consideraciones. Con respecto a los requisitos de configuraciones, bueno, habilitaciones, no habilitaciones, eh, bueno, hay muchísimas variantes. Un ejemplo típico es la resolución de pantalla, por ejemplo, para los programas de trabajo de entorno gráfico, en el cual de golpe se nos pide alguna configuración particular de los monitores para que estén funcionando, digamos, que se hacen desde el sistema operativo, por supuesto. Bueno, esto lo hemos visto, avancemos un poquito más y charlemos un poquito sobre discrepancias de requerimientos de hardware y de software. Con este tema está bueno considerar lo siguiente. Y acá vamos a tomar un poquito la historia. Hoy hay un montón de sitios que son publicaciones en línea, en la cual nos están generando archivos, nosotros la recorremos, la visitamos, nos actualizamos con novedades, con información, pero que por supuesto implican también que nos pasen publicidad, ellos algo viven, ¿no? Entonces en general tenemos, digamos, una especie de, tenemos que buscar un equilibrio y consensuamos. Nosotros nos fumamos las publicidades, básicamente lo que hacemos es, esas publicidades que nos ingresan utilizan parte de nuestro paquete de datos, con lo cual la estamos pagando igual, o sea, eso, el uso de la revista lo estamos pagando en forma indirecta al destinar recursos, que en el Wi-Fi por ahí se diluye un poquitito, no se ve porque tenemos un abono fijo, pero que a fin de cuentas está implícito, pero son fuentes en las que nosotros recabamos información que tienen que ver con novedades, que tienen que ver con desarrollo de nuevas aplicaciones, mejoras, descripciones, pruebas de las mejoras y nos cuentan lo que ocurrió. Bueno, antiguamente esto se obtenía, en la época yo era estudiante, que estaba más o menos en segundo, tercer año, que ya utilizaban bastante seguido. Yo me compré una revista que se llamaba PC Computer. Y tenía un amigo que se compraba una que se llamaba Byte, y en general las intercambiábamos. Y entonces, claro, uno revisaba, las revistas venían por ahí con algún CD con pruebas, con experimentos, con juegos gratis. Había un montón de pavaditas dando vuelta digamos, que generaban parte del circo de hacer atractivo el producto que vendían, que era a fin de cuentas la revista. Pero una de las cosas con las que uno se tropezaba habitualmente, y continuamos tropezándonos, es lo siguiente. En esas revistas siempre había algún especialista que, por ejemplo, evaluaba una cierta aplicación y entonces valoraba los requerimientos mínimos, los requerimientos necesarios y nos daba su consejo y nos decía, no, la verdad, para tener un buen funcionamiento, en lugar, fíjense, el desarrollador considera que con 12 megabytes de memoria RAM tiene un buen funcionamiento en régimen, y la verdad es que yo no entiendo que no es razonable, que tienen que trabajar con 1 giga. Bueno, todo ese trabajo de investigación se resume en publicaciones y en archivos, pero claro, iba a la otra revista y el señor decía, otro analista decía, no, la verdad que el valor recomendado funciona perfectamente. Entonces uno dice como, uno me dice 512, el otro me dice 1 giga, y todos hablan de buen funcionamiento, y esto nos muestra la aparición de un tema nuevo, la subjetividad. La subjetividad que está presente en el lenguaje coloquial permanentemente, en las caracterizaciones no de lenguajes matemáticos, o por ejemplo en el lenguaje que nosotros utilizamos convencional de desarrollo de procesos lógicos, con diagramas lógicos. Bueno, esos son lenguajes unívocos, es decir, no generan dudas, pero el resto de los lenguajes
Bueno, siempre está permanentemente la subjetividad. Pero acá la subjetividad también tiene que ver con otro contexto que muchas veces no se tiene en cuenta, y es el hábitat en el que hacemos funcionar las computadoras y la computadora en sí mismo sobre la que estamos utilizando y haciendo funcionar el recurso que estamos probando. Entonces, no es lo mismo probar una máquina, una aplicación en un cierto contexto, por ejemplo Israel, donde tenemos una muy buena conectividad y es normal encontrar conectividad de 400 megabytes en la provisión de Internet. Para los usuarios tiene un costo más que razonable y accesible, y no es lo mismo acá en Buenos Aires, donde, por ejemplo, lo habitual de la conectividad hogareña es de 10 megabytes. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con una conectividad nominal de 100 megabytes, pero en mi red, digamos, establezco la conexión de Internet, yo tengo en mi casa varias computadoras, como les conté en otras ocasiones, y en este momento, por ejemplo, mis dos hijos están en clase, yo estoy dando clases. Mi señora está trabajando a distancia en la oficina, con lo cual tengo 4 máquinas más los teléfonos celulares, todo en nuestro contexto. En una red nominalmente de 100 megabytes que está generada, si bien es cierto, con un cable coaxil que tiene una buena respuesta en el barrio, hay muchas conexiones en el barrio, con lo cual en los horarios pico tengo un volumen de tránsito en autopista de datos que implica el proveedor del servicio que me brinda a mí Internet, que hace que mi buen funcionamiento hoy a la mañana no sea lo mismo que mi buen funcionamiento a las 6 o 8 de la noche, y que no tiene absolutamente nada que ver con la prestación que dan en Israel o en otro lado. Y voy a un ejemplo, una vivencia personal que he tenido. Durante el año pasado, bueno, sobre diciembre, tuve que, por una cuestión laboral, desplazarme hacia la costa. Yo tengo una casita en la costa y allá tengo un servicio de internet de 40 megabytes, pero que tengo fibra óptica, que es diferente de cable coaxial. Entonces el rendimiento del paquete de datos es totalmente diferente. Acá tengo microcortes, tengo una serie de dificultades que me dan un nivel, una calidad de servicio para algo tan sencillo como la charla que estamos desarrollando y desplegamos nosotros, que en algunas ocasiones se me ralentiza, se me cortan las comunicaciones, me aparece un cartel que dice internet inestable, en fin. Fui allá, estuve una semana trabajando, dando clases normalmente desde allá, y porque estaba teniendo que resolver algunos temas eh, profesionales y de otra índole que a la distancia no los podíamos resolver, y me encontré, claro, era la primera vez que utilizaba fibra óptica, porque la había instalado hacía poquitito y le di uso. Y la verdad que la respuesta fue impresionante. Me cambió el contexto de trabajo y me cambiaron las características de funcionamiento de la máquina. Entonces, fíjense cómo nos impactan esos elementos que muchas veces nosotros no consideramos y que de alguna manera condicionan y nos marcan esa subjetividad. Con lo cual, como criterio, cuando hay alguien que nos dice, si el proveedor recomienda 512 megabytes y hay varios que nos están diciendo, y miren, fíjense, 1 giga, y bueno, si yo tengo que elegir y tengo presupuesto para hacerlo, voy a tratar de ponerme en 1 giga como condición mínima, porque desde ese lado estoy del lado de la seguridad, porque seguramente hay algún contexto que no es tan favorable que está siendo considerado y en el que me puedo ver sometido. Y entonces, no, cuando estoy en un régimen de producción, no me puedo dar el lujo de detener la producción. Y entonces este sobreprecio, entre comillas, que estaríamos pagando, me garantiza que en condiciones más extremas yo tenga una mejor respuesta, o por lo menos una respuesta satisfactoria, que bajo otras condiciones no se caería el sistema. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta es las condiciones de operaciones. Ahí Mercedes nos puede transmitir experiencias. Ella trabaja en una empresa donde se generan cuellos de botella que son interesantes y que ahí sería bueno que nos cuenten, porque son consideraciones que también tenemos que ir mirando, tenemos que tener esa mirada. Cuando nosotros como ingenieros tomamos decisiones de implementación de cierto software, a mí me pasó una cuestión muy puntual realizando gestión de empresa, que era en una de las sucursales de la empresa en Tucumán, la que yo estaba trabajando, yo estaba a cargo de todo lo que era Buenos Aires, cayó una auditoría de software y nos hizo percha, lo destrozó.
un montón de multas y un montón de cosas, no bien me pongo al tanto del tema, tomo una decisión y volteé. De un día para otro, todo el software que había, agarré a la gente de sistemas, les hice que revisaran y blanquearan todo el software, me instalaran Linux en las máquinas y me pusieran todo el software gratuito, planilla de cálculo, más el software específico de gestión que teníamos. Más de un bardo, se me armó un ruido impresionante porque nadie quería usar, todos querían la última versión de Office. Pero yo tenía previsto y a la vista que en cualquier momento teníamos la auditoría, con lo cual limpiando máquinas y poniéndose en condiciones porque los costos realmente son muy importantes. Piensen que una multa pagan 4 veces el valor del software de ese momento, de los cuales el auditor que no se encuentra se queda con 3 y uno le manda al dueño de la licencia. Bueno, desde ese tipo de consideraciones hay un montón. Le paso la palabra a Mercedes para que cuente cuellos de botellas, momentos y situaciones que nunca tenemos que perder de vista. No, en verdad es un poco para llevarlo también al ámbito industrial, ya que ustedes van a ser futuros ingenieros industriales. Muchas veces uno diseña o compra un software que le parece muy interesante, lo prueba en un pequeño grupo, todos estamos de acuerdo, funciona bárbaro, pero después lo ponemos en producción y las cosas no son tan sencillas porque no tuvimos en cuenta otros parámetros. Pongamos el ejemplo de un software que permite capturar, o sea, que el operario cargue la producción que hizo en una determinada orden de fabricación para actualizar en forma rápida toda la producción del día. Ese software, en una planta que tenga, por ejemplo, 800 operarios, se empieza a usar y funciona bárbaro, hasta el cierre de turno. ¿Por qué? Porque a las 3 de la tarde, en un cierre de turno, todos están tratando de cargar la última producción que hicieran, y todos lo hacen al mismo tiempo. Entonces, se sobrecargan los servidores, porque los servidores están validando las órdenes de fabricación. Se sobrecarga la red, sobre todo los Wi-Fi, los repetidores de Wi-Fi. Y se sobrecargan también los puestos de trabajo, porque obviamente no hay un puesto de trabajo para cada operario, y en cada zona cercana hay un puesto que debe recibir a varios operarios. Entonces, ahí uno tiene que pensar en cómo aplica, digamos, la ingeniería, pero desde el punto de vista de pensar cada una de las características para, además de tener los recursos necesarios, minimizar la carga de datos obligatorios en ese momento, porque muchas veces hay datos que pueden deducirse de alguna forma o pueden cargarse a posteriori. Este es un caso que yo un poco lo comentaba porque me parece que es sencillo y que ocurre. Sí, que genera cuello de botellas que hace que tu producción se trastorne, y bastante. Más que producción, porque, o sea, como experiencia propia, eso de las cosas, porque uno aprende más de los errores que de los aciertos, y eso también hay que saber que hay que aprender de cuando uno se equivoca. Y una de las cosas que, por ejemplo, una planta que está alejada, digamos, de los centros, los operarios son llevados hacia, digamos, las estaciones de tren o la ruta, o lo que sea, a través de micros de la empresa. Que los micros de la empresa, si el turno sale a las 3, los micros están previstos que salgan a las 3:15. 3:30 como muy tarde. Si nosotros retrasamos por algo y en vez de salir 3:15 salen 4:45, tenemos un problema. Tenemos que pagar demoras al transportista, después quizás algún nos plantea que ese retraso del tiempo no es culpa del operario y que fue parte de su tiempo y que nos reclame por ese cuarto de hora que lo retrasamos. Bueno, amén de la opinión de que uno tiene que escuchar del jefe de planta. Pero bueno, hay muchas cosas. Y todas esas cosas, a fin de cuentas, condicionan nuestra toma de decisiones cuando tenemos que elegir sistemas. En este caso, bueno, estamos hablando de un proceso industrial, nosotros de nuestro ejemplo y lo que estamos trabajando sobre una PC, pero de alguna manera el contexto y el análisis de ese entorno debemos replicarlo de alguna manera y tratar de
hacer este tipo de consideraciones. Entonces, por eso le echábamos con un poquitito con situaciones que pueden tensar el uso de las aplicaciones también. Bueno, vamos a hablar un Profe, poquitito. Sí, ¿alguien me hacía una ¿puedo hacer pregunta? ¿puedo hacer un comentario sobre la parte de subjetividad? Sí, Nunca le pasó, yo lo he visto más que nada en videojuegos, donde lo de la subjetividad lo hacen al revés, en el sentido de que como mínimo, a ver, sale una placa de video nueva, generación nueva, y para hacerle propaganda te dicen que de mínimo tenés que tener esa placa para que vos vayas y compres la placa, y probablemente el juego o lo que sea que estén haciéndole propaganda te anda con algo menos. Por ejemplo, un juego te pide, no sé, una RTX 2060, que es una placa moderna, y después vos te das cuenta que con una placa menor, como una RX 570, tranquilamente lo puedes andar bien, y cuando digo bien es en Full HD y más de 60 FPS, por ejemplo. sí, habría que ver qué opina supongamos que es un juego, digamos, que tiene características de uso profesional, qué sé yo, por ejemplo, los FIFA, vieron que hay hasta torneos y Sí, los juegos campeonatos de fútbol competitivos. profesional. Entonces habría que ver primero si en ese contexto qué opinan los usuarios profesionales. Pero la realidad es que muchas veces, y acá sí hay una sinergia negativa en el sentido de que muchos desarrolladores de hardware van de la mano con desarrolladores de software y, eh, bueno, te hacen recomendaciones para potenciar la adquisición de productos nuevos y que se genere una rueda, ¿no? Esa es Claro, de alguna manera una temática común que potenciaba, muy, y por eso es muy criticado, Microsoft, que desarrollaba software para contextos cada vez más exigentes y iba de la mano con Intel, que iba, entonces había que claro. vender los nuevos procesadores. Eso ocurre en el mercado también. Pero uno, por eso tenés que investigar para ver hasta dónde llega, digamos, las recomendaciones. Pero en principio, el desarrollador te tiene que dar una serie de parámetros mínima de funcionamiento y valores recomendados. Puede ocurrir, no me ha ocurrido a mí puntualmente porque, la verdad, soy totalmente franco, los juegos que utilizo no son juegos que demanden excesivamente recursos a la máquina, con lo cual no es crítico para mí. Yo en realidad juego con juegos de estrategia, entonces, o algún otro jueguito que también los recursos máquina muy poquitito utiliza. Este, y te digo, no estoy siendo muy innovador en adquirir nuevos juegos que son unos juegos nuevos, o sea, tienen, digamos, demanda de recursos acorde a la prestación que te dan. ¿Qué sé yo? Yo, por ejemplo, suelo jugar con Age of Empires, pero yo sigo usando la versión 1 o 2 por ahí. Claro. La última versión tiene recursos, demanda recursos totalmente diferentes. Y bueno, no tengo una experiencia como para decirte y ni contradecirte ni afirmarte. O sea, yo entiendo que sí, es muy posible que esté pasando porque hay, hay políticas de acuerdo y negociados. Hay, por ejemplo, un software que me tocó sí utilizar que te permitía controlar pizarras táctiles en las que se generan imágenes, que estaba desarrollado exclusivamente para Windows. Y además estaba pensado para que no lo puedas usar en ningún otro contexto. Pero había, en realidad, lo que después descubrías es que esa empresa estaba recibiendo plata de Microsoft para que lo haga de esa manera. Después terminaron comprándola, pero había una buena sinergia, entonces Claro. ponía trabas. Y eso sí, esos acuerdos existen en el mercado y son difíciles de detectar. Normalmente con esta serie de comentarios que yo te decía respecto de leer en bibliografía, de meterse en los blogs de estas páginas, digamos que son tipo revistas virtuales que te mantienen actualizado, este tipo de cosas saltan. Entonces, sí, es una realidad que vas a encontrar. No me ha tocado personalmente, sé que está, en algunas ocasiones, en algunas cosas puntuales lo he vivido, como el ejemplo que ya te comentaba, pero la realidad es que a priori tenemos que plantearnos con este esquema formal, porque si no nos terminamos volviendo locos. Porque si apostás para abajo, en todo caso lo que tendría que hacer es investigar y probar si funciona, y si no funciona, ir al siguiente. Si tenés la posibilidad de hacerlo, bueno, yo probaría. Pero la realidad es que en principio
siempre te conviene estar un poquitito por arriba en cuanto a los requerimientos para estar tranquilo y para, fundamentalmente, hay otro aspecto que no he mencionado que es el siguiente. El programa, la aplicación funciona pero después tenés las actualizaciones del sistema operativo y las actualizaciones de las aplicaciones. En ese contexto, por ahí te podés quedar fuera de foco rápidamente. Entonces, Eso me pasa con, yo acá trabajo con programas de edición de audio porque tengo un mini estudio de grabación armado y el FL Studio, que es el programa que se usa, mínimamente te pide 4 GB de RAM. Pero eso es medio un bolazo, porque en cuanto vos le empezás a poner los plugins que necesitas para que funcione, mínimo te pide 32, no te pide 4. Claro, entonces es una ficción. O sea, 4 es lo que yo te decía, requerimientos básicos de software. Y lo recomendable en realidad es 32 porque en tu operación de producción, si no tenés 32 estás en el horno. A eso me refiero. Eso es un hermoso ejemplo y un aporte muy importante de tu parte porque me estás contando y estamos compartiendo situaciones puntuales que tienen que ver con el día a día laboral y que lo que de alguna manera uno, desde la dificultad de hablar en forma general, a veces le cuesta poner ejemplos muy específicos porque por ahí son muy particulares y mucha gente no lo entiende, pero este aporte suma un montón en el sentido de que nos muestra cómo permanentemente vamos a convivir con este tipo de situaciones, con distintas aplicaciones. Así que, Luciano, te agradezco mucho el aporte, realmente merecía la pena dedicarle algunos minutos más de lo que por ahí uno espera de un comentario y te agradezco todo este aporte. Bueno, me alegro, profe. Creo que suma bastante. Bueno, ya metiéndonos en tipos básicos, ya volviendo un poco a la presentación, porque nosotros vamos charlando, esto se pone realmente muy productivo, porque en la charla, en los ejemplos, generalmente al que es un poquitito novel en el uso de las computadoras, porque no tenemos por qué ser expertos y tener experticia en el uso de computadoras, porque estamos en la facultad de ingeniería. O sea, la facultad de ingeniería nos requiere un cierto uso de una computadora. La pandemia también nos obliga a otro contexto, pero la realidad es que, bueno, venimos de diferentes formaciones, de diferentes culturas, y hace que, digamos, debamos manejar una base. Hay otros que manejan mejor, otros no tanto, y este tipo de ejemplos nos permiten redondear las ideas y nos ayudan un montón. Por eso, todo ese tipo de aportes son fantásticos. Además, hay otra realidad. El ámbito de la informática, así como todos los saberes técnicos, están mutando y están cambiando muy rápido, con lo cual, en muchísimas ocasiones van a encontrar que ustedes me cuentan de una novedad que yo ni siquiera tengo idea, y es normal que ocurra. ¿Por qué? Por la velocidad y el vértigo con que se está produciendo el cambio. Entonces, estos aportes suman un montón y además no hay que ponerse nervioso, ni mucho menos porque uno traiga novedades o cosas. Entonces, muchas veces decir, bueno, mira, la verdad, eso yo no lo sé, no lo sabía, así que te agradezco, o tengo que chequearlo, o por ahí alguna pregunta que me planteen en un contexto muy particular, como se digo, la verdad no lo tengo, no lo sé, te la debo. Buscaré la manera de ayornarme, ponerme a tiro como para contestarles, pero la verdad es que es un ámbito tan pero tan amplio en el cual hay experiencias tan pero tan variadas en la que permanentemente, digamos, lo que sabemos es lo poco que sabemos. Y muchas veces lo que uno trata de transmitir son las experiencias, lo que tratamos de transmitir son esos criterios generales que nos permiten, ante situaciones novedosas, decir, bueno, ¿cómo me manejo para tratar de atajarla? En el arco, bueno, yo lo que tengo que hacer es tratar de que la pelota no pase la línea. Y bueno, trato de atajarla con las manos. Y bueno, pero si la cosa no me alcanza con la mano, me pegaré con la cabeza. O sea, nosotros lo que tratamos de generar es las prácticas generales, los criterios con los cuales tienen que ir a aplicar una mirada que les va a ir permitiendo resolver todas situaciones noveles. Yo permanentemente me encuentro teniendo que resolver situaciones novedosas o cosas que no las puedo resolver y tengo que salir a pedir ayuda. Y a veces no las puedo resolver o porque no tengo tiempo suficiente para dedicarle, para profundizarlo, o no merece la pena que dedique una cierta cantidad de tiempo para profundizarlo, con lo cual voy y contrato a alguien, o no lo sé directamente. Entonces, todos esos contextos ustedes lo van a tener y van a tener que ir tomando decisiones. A ver, seguramente, si tienen que ponerse a armar una computadora, si les gusta la pueden armar, la arman y genial.
pero agarran y contratan, o sea, si no quieren, no pueden, no tienen el tiempo, no tienen las ganas, compran las partes y las mandan a armar, una práctica real. O compran algo ya está hecho y punto. Ustedes no se van a poner a armar un auto porque les gusta, es porque vamos a comprar un auto y lo usamos y punto. Las máquinas que nos prestan servicios, no somos desarrolladores de esas máquinas. Entonces, en ese contexto también tenemos que tratar de ponernos en una posición de equilibrio en la cual el nivel de profundización llega hasta donde lo requerimos. Por ejemplo, podríamos estar tranquilamente, agarrar por el título impresora y empezar a hacer una clasificación de los diferentes tipos de impresora, de la historia de la impresora, de por qué existe en su momento, ahora por qué está perdiendo terreno, y después agarrar y meternos a hablar de los diferentes tipos de impresora, de matriz de puntos, de chorro de tinta, láser, hablar de las características particulares que tienen los diferentes toners, los que son agresivos con el medio ambiente, los toners que son más ecológicos. Podríamos estar haciendo un despliegue y bajar a un nivel de profundización que muchas veces no tiene sentido, más que para el que específicamente está en el rubro. A ver, yo tengo problemas con una impresora, agarro la impresora, la llevo al servicio técnico, pues tiene los cabezales tapados y le digo, hace que funcione. ¿Cuánto me sale? Y ahí digo, bueno, ¿me conviene ponerme a ver de qué se trata o no? Para yo limpiarla tengo que estar con los cabezales gastando tinta. Y porque mi recurso para limpiar los cabezales es usar los cartuchos de tinta. Hoy no me conviene, me sale más barato llevarle a un lugar que utilice otras técnicas en tiempo que tengo que dedicarle, estar probando, y en costo de insumo también. Con lo cual, uno va valorando y va tratando de tercerizar lo que creo que es un esfuerzo muy grande para nosotros. Así que bueno, eso nos podemos viendo en contexto. Acá hay ejemplos de típicos de software, voy a concentrarme en la presentación porque los tiempos siguen corriendo. Bueno, acá hablaríamos, por ejemplo, nos pide un cierto sistema operativo, Windows XP o superior, una aplicación que tiene que estar instalada, Flash Player 9 o superior, una máquina virtual Java 1.6 o superior. Bueno, es un ejemplito. Por supuesto, ahora vamos a darle algún otro ejemplo. Vamos a ver algún ejemplo de hardware. En este caso, nos pide un procesador de Pentium 4. Ustedes verán que tengo algunas cosas que son viejitas, pues, para un ejemplo sobra. Y hay otras consideraciones, que hay mucho software que hoy funciona, que funciona en estos contextos sin ningún problema, aunque tengamos procesadores mucho más modernos que también funcionan en esos contextos. Entonces, bueno, un procesador Pentium 4 de 1 GB, 256 megabytes de memoria RAM de ciertas características expandibles. Eso de expandible, si puede funcionar con 256, puede funcionar. Seguramente, a medida que esto está asociado que ese requerimiento implica que el uso continuo va a demandar más recursos, entonces tenemos que tener la posibilidad de tenerlo expandible. Un disco ultra de conector tipo ATA 100, de 100 GB, con una cierta velocidad de giro del disco rígido mecánico de 7200 revoluciones por minuto, un pendrive, no, una disquetera disquete de 3,5 pulgadas de 1,44 megabytes de memoria que pueden almacenar el disco flexible S, una unidad de CD-ROOM, una placa Ethernet para hacer conectividad de redes, una placa aceleradora. Este tipo de cosas son requerimientos de hardware. Puede tener uno, puede tener otro. Va a haber un programa, por ejemplo, si yo tengo instalado en mi teléfono Mercado Pago o la aplicación de YPF, vieron con la que uno realiza el pago desde el teléfono directamente. Bueno, yo tengo mi máquina configurada, seguramente nos va a exigir tener algo que nos permita convalidar nuestra identidad. Entonces, por ejemplo, mi teléfono tiene para convalidar huella digital. Entonces a mí me pide huella digital, pero por ahí, en un teléfono, eso es hardware y software. Pero por ahí en otro teléfono que no dispone de ese recurso, nos pide que pongamos nuestra clave personal del teléfono. Entonces, bueno, de ese tipo de cosas en las cuales hay requerimiento de hardware y requerimiento de software, o alternativos, o incluyentes. Bueno, fíjense cómo hay variedad de todo tipo. Acá les un jueguito viejo, puse un ejemplo que en su momento busqué, me tropecé con el juego y manoteé los recursos, los copié, los pegué y armé la presentación del año 2015. ¿Qué pide? Un procesador Core 2 Quad
de 6600 con 2,4 GHz, ese es un producto de Intel, o uno AMD, puntualmente el 9850, 2,5 GB, una cierta cantidad de memoria RAM, un disco duro con un cierto espacio libre para almacenar. Supongo que primero bajar el software e instalarlo luego desde la máquina y tener espacio dispuesto para utilizarlo con la aplicación específicamente. Después nos pide algún controlador gráfico, alguna placa de gráfica compatible con DirectX. En este caso nos propone la GeForce 9800 de 1 GB o la ATI Radeon de 4870 de 1 GB. Y acá hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que pueden surgir. Cuando uno empieza a revisar la bibliografía, esta que yo les comentaba, las notas subjetivas de los asesores que tenemos, también, por ejemplo, hay mucha publicidad indirecta, como hacía mención Luciano, involucrada. Hay mucha gente que recibe su cheque todos los meses para hacer propaganda indirecta con recomendaciones técnicas. Entonces, estos son los asesores independientes que tenemos dando vuelta. Entonces, bueno, eso tenemos que aprender a filtrarlos. Hay mucho de eso en el mercado. No sé si por lo menos no son tan distinguibles en el ámbito de la informática, pero por supuesto, cuando cotejamos, siempre tenemos que cotejar 3 o 4 fuentes distintas para descartar estas posiciones extremas. Sí, la realidad es que ha estado pululando en el mercado en distintos ámbitos los asesores independientes que después no son tan independientes. Entonces, nos dan una mirada que es total y absolutamente sesgada, que está condicionada y que en muchos ámbitos de la vida profesional y no profesional hoy están dando vueltas en el sistema. Pero bueno, lo concreto es que puede ocurrir que, por ejemplo, de las recomendaciones, de los análisis, además de la formalidad que tienen los rendimientos, porque realmente cuando uno agarra y define un estándar para comparar un producto, una placa de video contra otra, define previamente las condiciones de prueba. Y entonces en estas condiciones, en este contexto, cuando pruebo, la respuesta, por ejemplo, de la GeForce es más baja respecto de la ATI. Bueno, entonces es mejor la ATI. No, es mejor en ese contexto particular. Ahora, de golpe, nosotros podemos encontrar que tiene una muy buena puntuación esta placa de manejo gráfico y, por supuesto, la ponemos con un procesador AMD y tiene una performance tal como la describe. Ahora, esta placa que es mucho más buena, es muy buena en función de ese contexto de prueba, yo agarro y la pongo con un procesador Intel Core y realmente el rendimiento no es tan bueno como el que podrá y logra la GeForce con ese procesador. ¿Qué quiero decir? Que la suma de las mejores configuraciones individuales no siempre me da en aplicación del principio de superposición de los efectos. Es decir, en una performance alta. Se da muchas veces que no siempre la suma. Entonces, por ahí de golpe, un producto que por ahí no es tan bueno, pero que tiene una mejor sinergia con otro tipo de procesador, termina dándonos una mejor prestación. Y realmente esto hace que sea muy, muy difícil valorar todos estos aspectos. O sea, solo los especialistas pueden estar haciendo estas valoraciones y analizar estos contextos, porque además son en contextos muy específicos. Entonces nosotros vamos a generalizar bastante. Entonces, claro, nosotros lo que tenemos es una mirada muy por encima, muy global, para hacer esas consideraciones. A fin de cuentas, lo que vamos a necesitar es, seguramente, si tenemos mucha especificidad en el desarrollo de un proceso industrial en el que necesitaremos, contrataremos un asesoramiento de un ingeniero en sistemas, de un ingeniero electrónico, y después le pediremos las recomendaciones. Pero tenemos que tener un cierto criterio y una cierta razonabilidad para que no nos vendan humo, ¿de acuerdo? Tenemos que entender de qué nos están hablando. Y por eso también un poco el rol que cumple esta materia de meternos en clima sin demasiada profundización. Hay típicas, cuando un ingeniero de sistemas, un empleado de sistemas, nosotros le pedimos alguna tarea y nos dice no se puede, no se está mintiendo. En principio todo se puede. Lo que nos tiene que decir, bueno,
¿Para cuándo lo necesitas? Entonces, ahí sí, si yo digo para mañana, me decís no se puede. Porque, ¿y con cuánto presupuesto disponemos? Serían las dos preguntas que nos tendría que hacer antes de contestarnos si se puede o no se puede. ¿Por qué? Porque con suficiente presupuesto y con suficiente tiempo, a priori podemos decir que podemos desarrollar un montón de cosas. Unas muy poquitas no podríamos desarrollar. Entonces, esas respuestas absolutas, bueno, hay que tomarlas con pinzas, sin aclarar los contextos un poquitito más y parte. Entonces, también, a priori, cuando yo siempre subía a sistemas, en las diferentes empresas que trabajaba, lo primero que decían es no se puede. Entonces decían, no, no me mientas. Y entonces me dicen, bueno, lo que pasa es que estoy muy cargado de trabajo y por eso no puedo. Y ahí empezamos a hablar más realistamente. Entonces decir, bueno, yo tengo el poder de tomar ciertas decisiones, bueno, este trabajo deja de hacerlo y yo priorizo esto para que se pueda llevar adelante. Ese tipo de cosas también nos vamos a estar tropezando. Y muchas veces nosotros, que somos los que tomamos las decisiones, nos comemos el garrón de un no se puede con una cierta complicación y bueno, no se podía relativamente. Si hubiéramos dejado de hacer, o si contratamos gente adicional, por ahí se puede, o si compramos otra computadora, sí se puede, y entonces todo ese tipo de cosas nos condicionan la toma de decisiones. Entonces no debemos perder de vista esos contextos. A ver, bueno, ahora tengo un problemita, porque yo estoy utilizando la versión beta de la aplicación, así que voy a salir. Entonces yo, por ejemplo, con una presentación habitualmente, y a usted le va a ocurrir, hacemos clic sobre este link y está generado, está puesto el hipervínculo que lo genera. Ahora, como yo lo tengo de fondo de tapiz de mi presentación, no tengo la accesibilidad a ese link. Así que lo que voy a hacer es salir de mi pantalla, dejar de compartir pantalla por un momento, pasar a compartir mi pantalla básica y, bueno, como de costumbre, lo que me ocurre en todas las ocasiones es que me olvido de tener abierta, como abro con el fondo del apartado, me olvido de tener también la presentación abierta. Bueno, esa es la costumbre de tratar de disponer de tener un mejor uso del recurso, ¿no? Entonces, eso uno se autocondiciona y trata de cerrar ventanas cuando no las está usando, pero yo necesitaba, para haber hecho el pase más rápido, hubiera necesitado tener la ventana abierta mientras estamos charlando ahora. Yo estoy buscando en la presentación, ahí ya llegué a la misma. Bueno, lo que estoy buscando es, ahí estoy compartiendo, bueno, no sé cuál de las pantallas estoy compartiendo con ustedes. Creo que ninguna estoy compartiendo en este momento, porque tengo el número 1 y número 2 a la vista, con lo cual denme un segundito que ahora tengo que encontrar. Acá estoy. Hice clic en básico y me faltó apretar el botón de compartir. Ahora sí estaría compartiendo pantalla. Bien. Cuando se pone a charlar, se pone a hacer otra cosa. Bueno, entonces fíjense que ahí, en ese contexto, por supuesto, en la vista de la imagen que ustedes están viendo, no es que yo hago clic. Yo hago clic sobre el gestor de vista que me permite, que me dispone PowerPoint. Entonces yo lo que hago en este momento es un doble clic, que por supuesto me lo abrió en la otra ventana. Yo estoy compartiendo dos pantallas distintas, me abrió la aplicación, el link que yo quise activar en la segunda ventana. Entonces, acá cuando accedimos, lo que hacemos a través de ese link es acceder ni más ni menos que al link de la universidad en el que tenemos un listado de todas las aplicaciones que podemos contar con licencias universitarias, con licencias académicas, y de los distintos proveedores. Entonces tenemos Zoom, tenemos el proveedor, ahí entramos, le vamos a favorecer con otra visita más, pero fíjense que tenemos descripción de Zoom rápida, un instructivo para la creación de una cuenta, esto ya está disponible en el aula virtual, solicitud de licencias adicionales, cómo proceder, y tenemos un videito institucional seguramente, pero lo concreto, a mí lo que me interesa es que sepan que está, mostrárselo, porque después en los links correspondientes ustedes van a ver las características técnicas de las máquinas y las condiciones para las que pueden acceder. Acá, por ejemplo, de Microsoft, que es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque en la segunda parte del año vamos a estar utilizando planillas de cálculo, vamos a usar el paquete Office, entonces tienen que instalarlo. Hoy les pido que instalen para la próxima semana Flowgorithmic. Aquellos que no tienen el paquete de Office, vayan viendo de instalar el paquete Office institucional con el Office 365, para que todos manejemos y nos resulte más cómodo y accesible el
el desempeño cuando usemos planillas o algún otro recurso, lo cual no quiere decir que podemos usar el que se les dé la gana realmente. Pero bueno, teniendo la posibilidad de usarlo en forma gratuita, es cierto. Hoy un Kingsoft Office demanda la mitad de recursos a la máquina para funcionar, con lo cual es una buena elección y la verdad que no, nosotros nos condicionamos para nada. Pero bueno, les contamos de esta disponibilidad de hasta 5 licencias gratuitas por mail institucional. Entonces, bueno, acá nos dice qué tiene, dónde, a quién tenemos que consultar a través de links, dónde podemos hacer el registro, los links correspondientes, las características que tenemos del producto, qué aplicaciones tiene disponible. Fíjense que, por ejemplo, acá disponemos prácticamente todo lo que les voy a estar pidiendo como consideración para una computadora para un ingeniero. Les voy a pedir PowerPoint, Access, Word, una planilla de cálculo, de mínima. Realmente el Outlook es una herramienta interesante, pero podemos tener otro navegador, podemos compensar un navegador. Después tenemos algunos servicios, por ahí los servicios, hay servicios que son gratuitos que uno los tiene y dispone de ellos, muchos paquetes de Google en este sentido. Dentro de ese paquete ustedes seguramente tienen una cuenta de Gmail. Entonces, la base del mail institucional es Gmail y disponemos de una serie de recursos asociados como un Drive, como tener, por ejemplo, el Meet como recurso, las Classroom. Hay toda una serie de recursos de prestación de servicios, algunos gratuitos, otros pagos. Por ejemplo, el Drive tiene un cierto valor de memoria, es gratuito. Si ustedes requerimos una cuestión empresarial o una cuestión de comodidad más espacio, bueno, hay que pasarse a un sistema pago. Entonces después ustedes valorarán. Pero bueno, lo concreto acá es que tenemos un listado con instrucciones, aclaraciones fundamentalmente y lugares de contacto donde nos pueden ayudar. De Autodesk para el año que viene, sepan que acá está disponible el link para la licencia anual del AutoCAD que van a tener que utilizar. Por supuesto, si les toca utilizar Solid Edge, van a tener algún otro link que van a tener que estar utilizando, que creo que está por acá también. Debería estar porque tenemos algunos convenios y acuerdos con la empresa alemana dueña del software. Bueno, SolidWorks, MATLAB. Fíjense que tenemos básicamente los recursos que ustedes estarían de alguna manera requiriendo para la máquina que les voy a estar pautando que armen con una cierta característica de requisitos. Acá les puse el perfil de un ingeniero civil, la verdad que me quedó a título de impotente y había puesto ingeniería. Lo solo que se ve puse un programa de cálculo de estructuras para poner algún programa específico de la especialidad y entonces puse ingeniería civil, pero la verdad que el perfil de un estudiante de ingeniería civil requiere, bueno, salvo los programas de P-Plan o RAM, seguramente van a estar encontrando algún otro tipo de aplicación. Y de lo que yo les estoy mostrando acá, bueno, requiere un sistema operativo de 32 a 64 bits, programa de descompresión de archivos. Ahí hay mucho programa pago que es gratuito por los primeros 30 días, pero que después no es pago, como el WinZip, hay un montón de productos. La verdad que yo personalmente, si tengo que recomendar, recomiendo 7zip, porque tiene una biblioteca más amplia de recursos que puede abrir y mayor compatibilidad, y además está dentro de lo que sería un modelo freeware que me permite, digamos, que es lo que yo entiendo desde el punto de vista conceptual, la universidad pública tiene que promover, que es el desarrollo de software, el desarrollo y uso de software libre. Entonces, en ese contexto, bueno, yo creo que me veo la necesidad de recomendarlo, pero por supuesto, las elecciones son totalmente condicionadas por nuestra comodidad, por los recursos que tenemos, en fin, un montón de aspectos que hacen que haya muchísima variedad de productos y ustedes pueden elegir. Seguramente hay un montón que ustedes puedan recabar y que yo ni siquiera conozco. Entonces, bueno, acá les damos algunas pautas como para que tengan un centro para que sepan por dónde buscar. Entonces, por ejemplo, paquete de oficina, Office o similar, por supuesto, sí que tenga procesador de palabra, planilla de cálculo, un presentador de diapositivas y una base de datos. Por ejemplo, el Kingsoft Office que yo les mostré no contaría porque no tiene base de datos, es una versión gratuita, pero sí una versión paga. Entonces, bueno, hay que tomar decisiones. Después, respecto a diseño asistido por computadoras, abrí el juego respecto de AutoCAD, pero pueden usar AutoCAD, pueden utilizar FreeCAD,
pueden usar LibreCAD, que es para 2 dimensiones, FreeCAD en 3 dimensiones, con, digamos, diseño vectorial, gráfico y además con tecnología BIM, interesante, equivalente casi a un Revit, y es gratuito. Por ahí no es tan copado como los productos comerciales, pero de última nos permite salir adelante. Programas como diagramas Gantt, caminos críticos como Project o algunos similares, hay algunas versiones libres, así que escuchamos propuestas. Respecto de un sistema de cómputo numérico con lenguaje de programación, hay un montón de productos, tenemos los cuadernos de notas con cálculo avanzado matemático y disponibilidad de recursos de programación como SERSMAT, que es gratuito, MATCAD, que es pago, pero también tenemos MATLAB, que hay versiones por tiempo limitado gratuitas y versiones pagas, pero también tenemos Octave, tenemos hecho versiones, hay de todo para buscar. Entonces ustedes tienen un universo interesantísimo para explorar. Respecto de programas para crear algún tipo de gráfico, tipo de vicio, hay recursos que por ahí se pueden sacar adelante con las planillas de cálculo, con los recursos que tienen actualmente, planillas de cálculo o con procesador de palabras, pero bueno, siempre está bueno tener un buen programita de esto, programas de mapas conceptuales, por ejemplo, es importante tener. CMAP es una versión gratuita, los hay pagos también, algún programita específico de ingeniería industrial, por ejemplo, algo que nos permita, por ejemplo, simular situaciones de procesos fabriles. Entonces, bueno, ahí tendría que contar con algún software de esas características, pero en general, a grandes rasgos, con esto tendríamos que definir un perfil para la máquina, digamos. O sea, la necesidad la da la función del ingeniero, de los recursos con que debe contar. Y esos recursos, de alguna manera, condicionan el tipo de hardware que tendríamos que salir a buscar al mercado, más el software, y tenemos un presupuesto que ahora ya vamos a contar de qué se trata, es un presupuesto acotado. Bueno, y vamos a meternos ahora un poquito en el tema. Para terminar, ya me quedan unas poquitas transparencias en las que muestro ejemplos. Acá les muestro un ejemplo de un programa de diseño asistido por computadora, Solidage, también gratuito, en su versión académica, con una licencia que es renovable, pero que tiene una validez de 1 año. Con algunas características del sistema propias, qué sé yo, por ejemplo, acá tendríamos las características técnicas, ahora vamos a ver un primer plano, vamos a retomarlas. Me interesa, acá tenemos alguna característica. Después, por ejemplo, tengan en cuenta que no hay cancelaciones o reembolsos, o sea que si pagaron ya está, no hay devolución que valga. En fin, ahí voy a borrar un poquitito esto. Vamos a salir del aspecto pizarra para poder continuar avanzando una presentación más. Así que vamos a ver por acá, ahí estamos. Ahí tendremos un primer planito de esos requisitos. Una novedad que tiene este Windows 7 no funciona en este momento que saqué la imagen. Yo lo he utilizado con Windows 10, así que no lo he probado con Windows 7, así que nunca tuve la certeza de si realmente eso es así, pero seguramente lo es. Bueno, ahí tenemos características de espacio rígido, condiciones mínimas, recomendadas. Fíjense, me dice, utilizar Internet Explorer 7.0, mínimo IE 6.0, al menos 1 GB de RAM, de memoria RAM disponible, recomiendan al menos 2 de RAM. Entonces, fíjense que en general no hay una sistematización, es decir, bueno, de hardware necesita tal cosa, de software necesita tal cosa. Nos va diciendo cosas que necesita. Hay alguna que otra característica de hardware que tenemos que tener presentes, que está vinculada primero por los drivers, los controladores, que son software, el sistema operativo, pero qué sé yo, una calidad de monitor con una cierta resolución, en fin, condicionación. Después tenemos acá planilla de cálculo, una planillita de cálculo Excel 2003, los requerimientos para que funcione la aplicación solita, más allá de lo que recurre y demanda el sistema operativo. Entonces, por ejemplo, 128 MB de memoria RAM para utilizar Excel, Windows 2000 o superior, un disco rígido 260 o 400, dependiendo de la versión con la que estén trabajando. Este sería el entorno de trabajo. Ahora charlemos sobre una versión 2016 que básicamente, bueno, necesita un procesador de 500 MHz, 256 MB de memoria RAM, Windows cualquiera, bueno, una resolución de 1024 x 768 o superior como mínimo, y tenemos una versión de Excel 2016, y para la misma cantidad de recursos en computadoras, tendríamos nuestra versión 365 Office 2020
B, creo que se llama, que es la que sale con la actualización posterior a julio, que es la que disponemos. Nosotros tenemos licencias anuales. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir, ustedes tienen 5 licencias, tienen instalada su máquina, la instalamos a principios del año 2020, ¿de acuerdo? Va transcurriendo el tiempo, por ejemplo, estamos en mayo, dentro del primer cuatrimestre, ¿y qué ocurre? Yo instalo en otra máquina otra versión. La que instalé en la nueva versión, por ahí ya trae las actualizaciones. Ahora, el corte del 2007, cuando se renueva la licencia, es el momento que hay un montón de actualizaciones e incorporación de recursos a tu versión que pueden estar ocurriendo. Eso es habitual y que ocurra. Con la planilla del año pasado puntualmente se incorporaron un par de funciones muy buenas, muy interesantes, que yo la descubrí que ya estaban disponibles. ¿Por qué? Porque instalé una de mis licencias en una computadora virtual que tenía en un sistema operativo Sierra en una Mac virtual. Y me aparecieron una serie de funciones, me puse a revisar el catálogo que no tenía en mi máquina. Entonces, ¿qué hice? Lo desinstalé, lo volví a instalar y ahí sí tuve todos los recursos ya disponibles. Pero en otra máquina que tengo por ahí dando vueltas, que no realicé esa actualización, agarré y a partir de julio, cuando se produjo la actualización anual, bueno, aparecieron y estuvieron disponibles y vamos a ver alguna función que es buscar X, entre otras muy interesantes, recursos que nos simplifica un montón, especialmente en el uso de cálculo matricial, en uso de operaciones matriciales, aparecieron un par de recursos que hacen mucho, mucho más amigable la disponibilidad de recursos. Podemos ser mucho más neófitos para utilizarla, sin tantas consideraciones. Así que está bueno ese tipo de cosas. Acá tendríamos básicamente recursos que les estoy pidiendo en ese trabajo, que ahora le va a proceder a contar más o menos de qué se trata y cómo lo quiere, pero yo me anticipé bastante de Mercedes. Acá lo que tendríamos ya para ir terminando es una planilla de cálculo alternativa de WPS, de Kingsoft Office, un proveedor chino de software, baratito. Cuando compramos la versión profesional, creo que está más o menos mitad de precio respecto de si tuviéramos que pagar en igualdad de condiciones, igualdad de prestaciones, un producto de Microsoft. La versión gratuita, por supuesto, no cuenta con base de datos, con lo cual no nos sirve para la segunda parte del año cuando veamos base de datos y tampoco nos sirve para cumplir con los objetivos del pedido que le hacemos de recursos, ¿no? Ahí tendríamos el entorno de trabajo, igual tiene mucho potencial. Hay versiones, por supuesto, mucho más modernas, la 2020, que ya trabaja con formato de navegador, bastante interesante, pero tiene algunas cosas interesantes. Una de ellas es que los libros los gestiona como solapa, como si fueran las hojas, y eso hace que demande menos recurso a la memoria RAM de la computadora, que no es poca cosa. Igual, por ejemplo, cuando yo abro 2 planillas Excel, yo tengo 2 aplicaciones abiertas en realidad. La verdad es que no me ocupa, es como si fueran 2 aplicaciones independientes, porque comparte muchísimos recursos, pero me demanda esa apertura, un poco más de recursos que si utilizara esta otra aplicación. Estamos hilando muy finito. Estoy contando a nivel anecdótico para que vean. El entorno de trabajo de la aplicación, como verán, es de lo más variado, es multilenguaje, digamos, nativo, con lo cual podemos acceder rápidamente, y entorno gráfico, con lo cual hemos terminado y ahora sí, aprovechando que se desconectó de la pantalla, salió Mercedes, dije Mercedes, ella dijo, acá estoy, listo. Entonces, Claro. se desconectó y automáticamente digo, bueno, ahora sí terminé y le paso la posta a ella. Así que Sí, bueno. a ver, 2 temas creo, Marcelo. Uno, por un lado, lo que creo que ya les anticipó, tienen que instalar o bajarse, porque el portable no requiere instalación, Flow Algorithmic. Es importante que lo hagan en esta semana. Si tienen alguna duda, me lo consultan por el aula virtual. Si tienen una duda o les da un error o algo así, por favor, documenten esa duda. O sea, no me digan, no funciona, tengo problemas, sino capturen la pantalla con el error y adjúntenla como para que yo los pueda ayudar realmente. Porque es importante que al menos puedan entrar y, no sé, hacer alguna cosita, aunque no sepan, pero tirar un cuadradito, digamos, porque van a tener que empezarlo a usar y es importante que desde el principio lo empiecen a usar, ¿sí? Así que no quiero que se empiecen a atrasar, así que quiero que todos, para el viernes que viene, lo puedan tener instalado. Fíjate que Por ahí otro lado, te puse en la pantalla compartida sí, mientras tanto, sí, y en la están, biblioteca.
para complementar. Exactamente. Ahí está, los primeros son los que pueden instalar y los otros son portables, o sea que lo bajan y lo pueden, por ejemplo, yo lo tengo en el C de mi disco y con un doble clic lo ejecuto, no necesita una instalación que a veces requiere ciertos permisos o modificar alguna reye o algo que no les permitan. Por otro lado, va a aparecer un práctico que tiene que ver con el armado de la PC. Todavía no se subió, no tenemos una fecha, pero eso está. ¿En este curso le dijimos el valor, Marcelo? Sí, $600. Pero, ok, porque en el otro curso habíamos discutido mucho, pero en este no me acordaba si se lo habíamos dicho. No llegué a hacer mención. En realidad, Está bien. creo que está, solo que no lo tengo puesto a la vista. Así que mientras vos estás Ok. trabajando, te voy a poner en primer plano y me voy a fijar si voy a activar la edición y si lo tengo oculto, ya lo pongo a la vista como para que puedan acceder ustedes. Claro, la idea es que ustedes, como dijo traten de configurar, o sea, configuren una PC para para un estudiante de ingeniería, con las características que están puestas, y con un presupuesto de $600, y para no volver a la discusión que tuvimos en el curso anterior, son $600 o 60.000 pesos. Así. Y donde lo importante es la justificación. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a elegir una determinada PC o una configuración o un armado de esa PC, el cual van a tomar la captura de pantalla, por ejemplo, de la publicación, si la vieron, y van a tener que decir por qué lo eligieron, van a tener que analizar cuáles son los requerimientos que tiene cada uno de los software. O sea, lo importante es la justificación. O sea, si está perfecto, pero solamente me tiran voy a comprar tal PC y voy a usar tal y tal software y punto, no sirve, ¿sí? Porque necesito que ustedes hagan esa evaluación, hagan la justificación. ¿Algo más, Marcelo, que me estoy olvidando? No, bueno, primero chequeé que todavía no lo subí, me había olvidado de subir en realidad se ve que lo subí en el grupo de los lunes y en este no lo subí, así que en breve lo tendremos. Se puede usar para 3D SketchUp, cambiando la pregunta, que justo apareció por ahí, pero la verdad que no es lo que... Hay muchos para usar. Muchos productos, yo personalmente no soy muy amigo de ese producto en particular, no me convence mucho. Sí, me parece que si tuviera que elegir, te diría, si te tengo que recomendar, te digo, mira Revit. Sí, yo utilizaba SketchUp más que nada porque era fácil para exportar cuando lo tenías que Sí, renderizar. cuando renderizás, Sí. te resulta cómodo. Revit es más para cálculos, estructuras y más por ese lado. Haces todo con la Sí. exhibición. Lo que ocurre es que es más, digamos, en medio ambiente de arquitectos, SketchUp es muy popular, pero, o sea, vos elegís en realidad cualquier programa que cumpla con las consignas, que es un diseño asistido por computadora. Nosotros hemos hecho una buena caracterización en el sentido genérico, en el sentido que distinguimos los que tienen que utilizarse para diseño y los que tienen que utilizarse para simular la realidad. Porque vos, por ejemplo, puedes incorporar desde máquinas controladoras para fabricar productos, que estás materialmente fabricando el producto, y otras para hacer un diseño, cálculo, estructura y simulaciones. En general es un AutoCAD de ese estilo. O sea, si vos querés ir por un producto de distribución gratuita, podría ser FreeCAD, que tiene una buena performance, pero si te gusta Sketch, lo tenés, conocer las características, las limitaciones, yo creo que a Mercedes no le cambia mucho la historia, y a mí tampoco. Bueno, yo creo que SketchUp es bastante utilizable y fácil de usar, pero Revit lo que tiene es que es más como completo, por así decirlo. Tiene funciones que SketchUp no tiene. Sí, igual al ingeniero industrial, te soy totalmente franco, no le cambia la vida. Un ingeniero civil, sí. Por ahí vos vas a tener, Sí. vos tendrías que, hay uno que se llama NX, de la empresa alemana, ay, se me fue el nombre de la empresa alemana,
que es la propietaria, digamos, de la empresa, es una subsidiaria. Bueno, fabrica cables, bueno, multifacética, y no es Siemens. Sí, es Siemens. Sí, Siemens, ahí está, me salió. Siemens, que es el dueño de una subsidiaria que es la que desarrolla NX y Solid Edge, que son programas eh, de estas características, a fin de cuentas. Vos podés simular y vas a trabajar. Lo más razonable, trabajar como ingeniero industrial o estar vinculado, porque gente a tu cargo va a estar trabajando con este tipo de programas más que con Revit. Esa es la realidad. Pero luego no nos cambiaría la historia. Profe, disculpe, Una, ¿también es compatible con la Mac? Si te alcanza el presupuesto, No creo que alcance una Mac con 60.000 pesos. claramente. No, no. Me refiero a la aplicación que dijo que hay que descargar, tipo, si es compatible para Mac. No, fíjate que tenés como una especie de alternativa no fácil, digamos. sí, está bien, pero él me hizo una pregunta concreta y yo le hice una respuesta concreta. No es... Ahora, si vos necesitas usarla, tenés recursos para usarla, sí, es la respuesta. Pero yo fui específico en la respuesta. Mercedes por eso salió corriendo a apagar el incendio que se estaba generando a propósito. ¿Eh? Pero sí, lo que pasa es que tenés que utilizar una aplicación que es una especie de simulador que se llama Wing, y en ese contexto vos bajás una aplicación para que funcione y no vas a tener ningún problema para usarlo, tanto en medio ambiente Mac como Linux. ¿Eh? Profe, una consulta. ¿Y de CATIA tiene alguna referencia? ¿De quién? CATIA. Sí, sí. Tengo referencias muy positivas de algún colega que le ha tocado utilizar, que en el trabajo de diseño asistido, que es muy piola. Y es más, hay una que se llama ZW, creo que 3, que es china, que es muy intuitiva, muy fácil de usar y que es muy barata en su versión profesional y tiene versiones académicas muy poderosas. Creo que se llama ZW3 o algo por el estilo. Ahí tendría que probar, tendría que buscar un poquitito, que yo la tenía disponible en el aula, cuando yo trabajo también en Fundamento de Informática en Ingeniería Civil, y las máquinas tenían instalado porque el departamento de el departamento de Civil le prestaba el laboratorio a la gente de mecánica y había un curso específico con esa aplicación y es alucinante. Yo la estaba viendo cómo se usa, es muy práctica. Y se lleva puesto a Sketch, había un montón, se lo lleva puesto como alambre caído. Por supuesto, siempre corres, cuando vos sos usuario, cuando uno dice alambre caído, siempre corre el riesgo de meter la pata en medio de los hilos del alambre y tropezarse y caerse, ¿no? Porque cuando estás muy condicionado como usuario en un cierto contexto, te cuesta un montón migrar. Entonces, siempre te estoy hablando de que es muy piola, qué sé yo, cuando vos tenés que aprender desde cero y arrancar. Para un usuario por ahí que ya está acostumbrado a trabajar en un entorno, por ahí le cuesta un poco más. Entonces, Sí, sí. Sí, también igual depende de para qué lo vas a usar. En este caso, por porque supuesto, SketchUp es mucho más para arquitectura y en el caso de CATIA es más para el lado de la mecánica o lo mecanizado. claramente. Sí, 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 todo lo que es diseño mecánico. Muy, muy poderoso. ¿Sabes dónde se usaría mucho? Como herramienta para el diseño de piezas para autos, piezas mecánicas para autos. Se trabaja muchísimo con eso. Mercedes, Sí, sí. terminemos. Sí, una cosa con respecto a todos los software que están re buenos, siempre analicen también la compatibilidad, porque como no estamos solos en el mundo, muchas veces generamos un archivo y se lo tenemos que pasar a otro profesional y veamos que si no es un software que está muy difundido en el mercado, que sea compatible con los que están difundidos en el mercado para no aislarnos, ¿no? Para no vivir en una isla. La otra cosa que les quería decir es, yo los voy a estar presionando, por decirlo de alguna forma, para que trabajen en equipo. Así que sugiero que ya lo vayan armando. Obviamente el equipo puede ser de una persona porque no pudo armar el equipo, porque no se siente cómodo, lo que sea. No es que sea un condicionante. Pero está muy bueno en esta materia trabajar en equipo. El equipo como máximo podría estar de 4 personas. O sea, entre 1 y 4 no hay problema. Pero la verdad, traten de no trabajar solos. Van a aprender mucho más trabajando en equipo. Nada más. Y
eso es porque esta materia genera, digamos, dentro de las competencias que hay que desarrollar por la profesión de la ingeniería, es el trabajar en equipo, el tener manejo de conocimientos informáticos, el de Autoaprendizaje. claro, de incorporar como una estrategia de actualización el autoaprendizaje. Nosotros tratamos de promover todo este tipo de competencias que son parte de lo que define un ingeniero moderno. Entonces, de alguna manera estamos haciendo nuestro aporte y por eso la presión válida que va a estar ejerciendo Mercedes con respecto al trabajo de equipo, que para nosotros es clave, es determinante. ¿Eh? Bueno, Una pregunta, profe. dale. Los 60.000 pesos estos que tenemos en cuestión, ¿es para Sí, armar sí. lo que sería el gabinete y sus componentes o incluso un monitor, teclado y mouse? Todo, mi amigo, todo. La Completo. máquina funcionando. Perfecto, perfecto. Si no, tenés presupuesto, no hace falta pensar, señor. Igual tenés algunas propuestas que son muy piolas, que con 200 euros tenés un muy lindo producto, que son estas, hay unas mini computadoras que son como unos cajoncitos, eh, eh, me sale Blueberry y es parecido. Eh, ay, se me fue el nombre. Raspberry. Raspberry, ahí está, Raspberry. Bueno, las Raspberry son interesantes como proyecto de investigación, pero hay muchos productos que están teniendo procesadores, estas son para armar, entonces tienen un costo muy interesante y podés poner procesadores bastante poderosos de Intel, ¿no? Hay algunas que ya empiezan a tener procesadores i3 también. Entonces guardan, no la descarten, y hay opciones que ya se están proponiendo en el mercado que tienen un precio muy, muy competitivo. Pero después hay que vestirla, pues está medio limitada de recursos y de enchufes, pero siempre es una opción muy piola, así que no la descarten de plano. Yo tenía pensado tipo armarla con una AMD por el tema de que traen gráficas integradas buenas para un tema Sí, de renderizado y eso. sí, Porque yo te digo, yo siempre tomo el ejemplo de Intel, porque sé que tengo mi máquina, pero la verdad que hoy los procesadores de AMD yo creo que están un escalón arriba, especialmente los que están integrando placas de video, que están muy piolas. Y yo sí, opino lo mismo. yo hice un experimento, armé con mi hermano que estudia ciencia de la computación, armamos dos computadoras, una todo con AMD y otra con Intel y NVIDIA GeForce, y después intercalamos las placas para ver el tema de compatibilidad y qué tanto afectaba el rendimiento. Y es cierto que si vos pones, por ejemplo, un procesador AMD con una placa dedicada a AMD, rinde mejor que si yo, por ejemplo, cuando lo probamos, puse el mismo procesador AMD, pero con la placa NVIDIA que había puesto en la Intel. Sacabas mejor rendimiento, o mejor dicho, tenían una mejor compatibilidad entre los componentes que cuando los cruzabas. Y lo mismo pasaba con la Intel. Ahora no me preguntes por qué, No, pero no, sí pues tiene así. que ver con la arquitectura y con los diseños. Esto era un poquito lo que yo estaba charlando cuando le decía que no siempre 2 más 2 es 4 en informática y cuando estás integrando sistemas. Entonces, esto es un reflejo. Por ahí sería muy piola que en tu descripción esas dos máquinas que vos físicamente armaste, bueno, la describas y la usemos como ejemplo. No sé, Mercedes, te propongo esto, ya que él tiene esa experiencia, y analizarlas y mostrar y contarnos un poquitito las diferencias y por ahí te liberamos del presupuesto y que trabajes sobre esos dos, pues, digamos, la idea que es mostrar algo que sea útil, después lo subimos en el grupo y ese trabajo lo podemos estar mostrando porque pues de último es un análisis comparativo que muestra un poquitito en el terreno esas situaciones. Entonces, bueno, podemos aprovechar, tomar esa experiencia, Totalmente. una descripción y con eso compensarías tu máquina, por ejemplo, aprovechando lo que ya tenés, que es una experiencia en un campo específico, y no nos ponemos a lidiar con Mercado Libre y los presupuestos, puesto que ahí habría un material piola como para compartir fundamentalmente, porque a mí me parece que lo más piola digamos, de transmitir eso sería agarrar, bueno, está bien, como es parte del trabajo, lo presentamos, y después lo ponemos y lo compartimos con los créditos correspondientes, lo compartimos como parte de la bibliografía en la cual se transmiten experiencias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué querrías que haga, profe? O sea, yo agarro mi computadora, Tus así dos como la tengo. computadoras, esas que vos armaste, esta Sí. experiencia, agarrás y bueno, tuvo un cierto rendimiento con esta combinación, tuvo otro Ujú. rendimiento, estuve probando, ¿no?
lo que descripción, ¿no? Descriptivo de lo que fue ocurriendo. Y Aparte por ahí de este TP te que estamos agarrás, le por hacer pones, le ahora. clavas un par de fotos, mostrás un Dale. poquitito y armamos un speechecito lindo, un pequeño texto en el cual de alguna manera sería un artículo en que describe lo que te ocurrió. Y entonces lo podemos subir al aula virtual como parte de la bibliografía con los créditos correspondientes, en el que vos estás transmitiendo tu experiencia. Este tipo de Bueno, cosas son piolas. Porque, es esto como aparte del TP no, este, no, no, no. O sea, como parte de... vos me pagás Lo cambiamos. claro, te lo Bueno, cambio. bueno, Vos me pagás te doy los créditos con eso. ¿De dale. acuerdo? Bueno, sí, sí, sí. Para simplificar, ¿por qué? Porque yo creo que puede ser más productivo para el resto de la gente que pueda transitar esa experiencia. Y en base a lo que veníamos charlando previamente, vos fíjate que yo ya vi que tenés un criterio con la selección de procesadores, o sea que la construcción de la computadora ya la estuviste materializando, con lo cual lo que nosotros pretendemos, esos criterios ya los tuviste cuando lo seleccionaste. Por ahí el presupuesto del número era otro, pero Sí. lo estuviste haciendo, claramente era otro número. Pero por dos cosas que nombraste ya me di cuenta que el presupuesto es distinto, pero yo lo que iba es, bueno, o sea, presupuesto mayor, presupuesto menor, vos ya tenés una experiencia, lo pudiste materializar físicamente, te tropezaste con inconvenientes, y bueno, qué mejor que hacernos un relato y contarnos y poner fotitos, qué pasó con los rendimientos cuando intercambiaste placas, ese tipo de experiencia es muy piola y no es habitual, además, dentro de lo que es el ámbito de la ingeniería industrial. Entonces, la experiencia es muy piola y muy creativa, en el sentido que va a aportar. Entonces, por eso yo te ofrezco, por supuesto, si quieres armar la compu de $600, ningún problema, pero me parece por ahí más divertido e ingenioso sobre eso que estuviste charlando, contarnos, armar una especie de artículo y lo sumamos con todo gusto a la biblioteca con los créditos correspondientes, ¿eh? y, Bueno, y suma para yo todos. no Para mí tengo ningún también, para problema. Bien. fantástico. Una cosa, porque estoy viendo el chat y alguien está preguntando por si armamos nosotros el grupo porque no se conocen. La verdad que no. Porque algunos, quizás la mayoría no se conoce, algunos sí, o sea, yo la verdad que no quiero definir yo cómo van a ser los grupos, no creo que esté bueno. Si lo van, porque yo lo voy a hacer, digamos, hasta de ti, digamos, y para eso háganlo ustedes y quizás tengan alguna afinidad. La verdad que para hacerlo yo, lo harían en forma individual. La verdad es esa, porque no me parece bueno. La verdad no quiero tomar esa responsabilidad porque después si hay a alguno le puede gustar eso y a otro no, y para mí es una responsabilidad muy alta. La verdad, Marcelo, yo al menos... No, está bien, no. son criterios. Yo de eso soy de la idea de que cuando uno va a trabajar en una empresa, no elige el compañerito con el que vas a trabajar. Y en general, si lo elige, si tiene la suerte de elegirlo, se termina peleando. Las experiencias a nivel empresario son diferentes, con lo cual tranquilamente puede ir lo que toca, la suerte loca y arreglate como puedas, que es lo que nos pasa en la vida de despliegue profesional. Estamos en primer año, no hay ánimo de generar un nivel de tensión de ese estilo. La verdad que desde lo individual se puede resolver todas las actividades de punta a punta, así que yo creo que es un plus en el que tratamos de promover, es el trabajo en equipo. No es determinante, hay materias, por ejemplo, fundamentos de informática, hay trabajos de AutoCAD que no llegás a hacerlos si no haces en equipo y te distribuís el trabajo, con lo cual el equipo es determinante. Y ahí tienen las posibilidades diferentes condiciones. Pero acá, como es una cuestión en la que lo que propiciamos, les damos la libertad de que lo armen. Pero también tenemos un recurso. Ustedes han por fuera del sistema, han armado un WhatsApp, que me parece genial, utilicen para conocerse, para ver dónde viven, ver qué sinergias tienen y tratar de armar los equipos. Tienen una semana para hacerlo. Sí. ¿De acuerdo? En verdad, hasta más que una semana, si Sí, quisieran. Si pueden hacerlo con gente del otro grupo, del otro curso, en verdad, sí. ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Entonces, listo, ven que es bastante abierto.
O sea, Se la puede, o sea, flexibilidad. claro, si algún día volviéramos al presencial, cosa que este año yo no lo creo, habría un conflicto por el tema del aula, pero no siendo presencial, la verdad que yo no tengo. Lo que sí después, cuando tengan que armar la carátula, por favor, pongan de qué cursos son cada uno, porque si no es como infernal, pero ponerle gajo y entre paréntesis el curso al que pertenece, si es al 1001 o al 1002. Y como también les abrimos el juego, si hay gente que está inscrita en este curso, pero después, por una cuestión de comodidad, se suma temprano, o al revés, o por ejemplo, o algún día tienen problema para venir a este curso, en este horario, pueden venir al curso siguiente, en esos casos también, cuando ponen nombre y apellido, pongan el curso, que es que no hay ningún tipo de problema. Mientras nos manejemos en la virtualidad, el aula tiene tamaño de 500 personas, que es lo que me soporta sin problemas el Zoom, con lo cual no tenemos límite para los participantes. Ahora, no pierdan de vista que administrativamente van a estar en un curso y permanentemente háganos saber para que sepamos dónde buscar y dónde poner las notas, porque lo peor que nos puede pasar es que los tengamos identificados en una comisión determinada y después no nos encontramos en los listados porque están en otro lado y nos genera algunos dolores de cabeza. Entonces, solo haciendo hincapié en eso y haciendo esas aclaraciones, pueden ir manejándose y regulando los idiomas, porque las dos clases del viernes básicamente tratan los mismos temas. Por supuesto, hay diferentes aportes de los diferentes grupos, tenemos más o menos inspiración. En el segundo curso tengo, digamos, la experiencia fresca de preguntas o consultas que me hicieron en el curso anterior, por lo cual a veces uno lo dice directamente, porque antes me parecía obvio y me di cuenta de golpe que no es obvio, entonces lo hago mención acá, y entonces, bueno, hay pequeños cambios, pero los ejes son los mismos, con lo cual la participación en una u otra a nosotros no nos cambia y por ahí ustedes solucionan un problema. Entonces tenganlo en cuenta que es totalmente funcional. Bueno, Profe, dime. nosotros justo armamos grupo con el chico que habló recién, Luciano, sobre los dos sistemas. Eh, ¿Qué Qué hacemos? jugadores, ¿Trabaja? ya me empiezan a chicanear. No, pero ¿qué hacemos? Justo te iba a preguntar, ¿hacemos las dos cosas o Mercedes hacemos o nos define. adjuntamos al proyecto de él? Justo hice un grupo con ella. Ustedes agreguen la justificación. Ellos van a hacer la comparación, ustedes agreguen la justificación. Está bien, O entonces nos sea, adjuntamos al proyecto de él. sí, pero entonces el proyecto debe presentar la comparación como lo habían hecho. Yo les pido que ustedes escriban la justificación. Está bien, buenísimo entonces. Listo. Bueno, Pero tiene que ir con justificación, ¿eh? O sea, póngalo por separado. Sí, sí, está bien, fantástico. no hay problema. Bueno, vamos bien este año. Creo que estamos en tiempo. Yo creo que si no les quedó Sí. ningún tema con preguntas pendientes, pues esta es la parte más divertida, más interesante. Divertida porque es donde crecemos más. Porque cada vez que ustedes nos preguntan algo, eh, para nosotros es un desafío poder contestar o enterarnos de cosas. Fíjense que estamos permanentemente aprendiendo nosotros también. Acá los que más recibimos cuando estamos dando clases somos los que estamos dando la clase, porque sus experiencias, sus dudas, sus consultas, a nosotros nos hacen buscar miradas distintas y nos hacen comprender mejor los temas. Así que, por supuesto, además de estar siempre agradecido por tener la oportunidad de dar clases, por lo menos que es mi visión personal, los invito a que hagan todas las preguntas que entiendan. Lo peor que puede pasar es que se le diga, te la debo, eso realmente no lo sé. Pero bueno, más allá de esa limitación que uno puede tener, si no tenemos más preguntas y consultas, creo que es un buen momento para ir cerrando la clase de hoy y convenir en que nos vamos a encontrar la próxima semana a la misma hora y con el mismo link, que me parece bastante operativo eso de abrir el aula virtual, un doble clic en el link y nadie le puede errar. O sea, le podemos errar de curso. Si no hay nadie en el otro lado es que apretamos mal el link. Porque, digamos, creo que esta opción, esta elección que hemos establecido genera menos confusiones y me resulta por lo menos a mí más cómoda y llevadera. Así que muchas gracias a todos, buen fin de semana, a cuidarse mucho, que estamos en un pico terrible de contagios. Tengan en cuenta que las terapias intensivas están llenas de mucha gente joven que está dando un lapso de tiempo más importante. ¿Por qué? Porque la gente mayor, en su gran mayoría, en un 70%, ya está vacunada, entonces está menos expuesta. Además sale menos. Entonces, estamos en un momento crítico donde el perfil de las personas que se ven afectadas es distinta, entonces es un buen momento de cuidarse porque toda la vacuna
vacunación, si bien va en marcha, no va a la velocidad que requeriríamos. Nosotros requeriríamos estar todos vacunados en forma instantánea. Y bueno, este proceso lleva, así que es importante que se cuiden, fundamentalmente, porque cada vez que nos cuidamos individualmente, estamos cuidando también a los que queremos. Así que bueno, muchas gracias y buen fin de semana a todos.